¿listo? Voy a empezar entonces dándoles unos pequeños anuncios, muchachos, unas cosas que es importante que tengamos en cuenta, y son las siguientes. Para esta asignatura les voy a mostrar entonces este documento. Este documento ya está cargado en la plataforma. Sí, este documento es el acuerdo pedagógico. Recuerden ustedes que siempre, pues como lo acostumbramos a hacer en todas las tutorías, en la primera tutoría, ¿cierto? De cada módulo, cuando iniciamos, pues hacemos un acuerdo en el que establecemos las condiciones de cómo vamos a evaluar el curso, ¿cierto? Este documento pues ya está prediligenciado. La idea es que acá en este momento pues lo concertemos y que lleguemos todos a un acuerdo, que a todos nos quede pues como claro cómo vamos a trabajar esta parte. ¿Listo? Entonces, chicas, sí, chicas, porque hasta ahora no se ha conectado ningún compañero. Vamos entonces a mirar. Este cronograma, entonces acá arriba pues tenemos la información inicial del curso, ¿cierto? Aquí abajo entonces tenemos los métodos o las evaluaciones que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces acá nos dice que el parcial 1, ¿sí? El primer parcial lo vamos a realizar en la semana del 27 de abril al 3 de mayo, ¿cierto? Y ese va a ser un parcial teórico práctico, ¿cierto? Los temas de cada parcial, compañeras, entonces yo se los voy a ir dejando o los vamos a ir diciendo en cada tutoría, ¿listo? En cada encuentro tutorial, pues vamos a ir diciendo hasta dónde de lo que hayamos visto hasta el momento, pues va quedando en la evaluación que vamos a ir haciendo, ¿listo? Para el segundo parcial, que vendría siendo el 18 de mayo, vamos a hacer una actividad un poquito más práctica, ¿cierto? Ya no como tan teórica, sino un ejercicio un poquito más práctico del tema de auditoría de gestión. Y de esa manera, pues vamos como a evaluar a sacar la nota de ese segundo parcial. ¿Listo? Adicionalmente, entonces, la nota de seguimientos, que ustedes saben que, perdón, esos primeros parciales, pues ustedes saben que por normativa institucional, ¿cierto? Entonces, cada uno vale el 25%. Para esa nota de seguimientos, que tiene un peso del 30% del total de la nota, entonces vamos a hacer 3 actividades, ¿listo? 2 de esas actividades van a ser unas actividades que ustedes van a trabajar y a cargar en plataforma, ¿listo? Y una de esas actividades la vamos a sacar como una nota de participación en este encuentro sincrónico, ¿cierto? O sea, vamos a hacer una actividad en la que vamos a hacer como unas exposiciones y acá a través de este encuentro sincrónico, pues vamos a sacar esa nota, ¿listo? Esa sería la forma en que vamos a sacar esas 3 notas de seguimiento. Vamos a hacer solamente 3 para que nos quede un poquito menos pesado como la carga, ¿cierto? Pues, sobre todo pues como mirando este tema de que a veces toda esta plataforma virtual y todo, pues a veces nos conlleva un poquito más de trabajo. Entonces la idea es que podamos como tener claridad de los temas, pero sin causar pues mayores traumatismos. Y por último, para el parcial final, muchachos, entonces vamos a hacer un trabajo, un taller final, el cual les voy a estar dejando en el transcurso de esta semana a la otra, las condiciones en plataforma de cómo vamos a hacer esa actividad grupal para la nota final. ¿Listo? Vamos a hacer unos talleres en grupos bien chéveres para sacar esa última nota de la asignatura. ¿Listo? Por lo demás, pues realmente este documento debemos firmarlo todos, pero pues ahorita por este tema no sé cómo lo vamos a firmar. Pues creo que lo importante es que acá en la grabación quede la evidencia de que todos estuvimos de acuerdo. ¿Listo? Entonces, por favor, quiero que cada uno me indique si les parece, si está bien así la evaluación o si les gustaría de pronto hacer alguna propuesta para modificar alguna de las actividades propuestas. Profe, la primera actividad que está en plataforma tiene fecha de entrega el día de mañana. Sí, sí, esa es una actividad que ahorita, después de que hagamos la clase, les voy a explicar en qué consiste y esa sería como la primera actividad de seguimiento, ¿sí? Tiene fecha para mañana porque, digamos, tomando en cuenta como los horarios que tienen las clases, ¿cierto? Que es de 6:30 a 9:30. Entonces, la idea es que se supone que apenas acabemos acá la introducción, que va a ser más o menos de una horita y media, ya entonces ustedes hacen el taller. Igual yo de pronto pues no les cierro hoy mismo, pues les doy un poquito más de plazo, digamos, mañana, pero pues al ser una actividad de clase, entonces el plazo pues es un poco más limitado, ¿listo? Igual pues no es una actividad súper extensa ni está pues como muy compleja, entonces sí, tiene fecha para mañana. Que es esa primera nota que vemos acá en el acuerdo que dice 13 de abril, ¿cierto? Que es la del día de hoy. ¿Esa actividad está relacionada con el tema que vamos a ver en clase o algo que esté en plataforma?
Tiene que ver con este tema, o sea, con esta parte inicial que vamos a empezar a trabajar hoy y el documentico que les cargué ahí que dice material de lectura, ¿sí? A la Listo. plataforma yo les cargué tres cosas, o sea, uno está la presentación que vamos a ver hoy, en el otro está el documento de lectura complementario a la presentación que vamos a ver hoy y en el otro es el enlace para que ya ustedes carguen la actividad, ¿listo? Listo. Respecto entonces a los temas y a cómo vamos a evaluar, ¿les parece que están de acuerdo pues con lo propuesto? O vuelvo y les repito, ¿alguien de pronto quiere hacer alguna propuesta para modificar los criterios de evaluación? Profe, en cuanto a la actividad evaluativa del parcial, que es teórico, el primer parcial, Sí, usted dice que es teórico, ¿de qué forma sí. se realizaría? Hay dos opciones. La primera sería que de pronto, pues yo les cargo el archivo de Word ahí y ustedes lo descargan, lo contestan y ahí mismo vuelven y lo suben. ¿Sí? Comúnmente ese es un parcial que es de selección múltiple. ¿Listo? Preguntas de selección múltiple. Entonces, yo les cargo el archivo, ustedes lo descargan, lo contestan y vuelven y lo cargan allí. O hay otra opción en la cual uno puede configurar como acá en la plataforma como una serie de examen, ¿sí? Ahí les va saliendo la pregunta y una opción de respuesta, entonces entran y lo contestan directamente en plataforma. Ah, De ok, acuerdo pues a la dinámica de cómo lo pueda programar, entonces pues de alguna de esas dos maneras nos quedaría programado para hacerlo. ¿Listo? ok, gracias, profe. Bueno, listo, señoritas, entonces estamos de acuerdo. ¿Listo con la evaluación? ¿Todas? Listo, vamos entonces a em, pasar a este documento. Igual ustedes ya lo encuentran ahí en la plataforma, ¿listo? Por si quieren consultarlo con más calmita luego, si quieren tener conocimiento. Adicionalmente también ahí en la plataforma tenemos otro documento, que es este documento que se llama Plan de Aula. En ese plan de aula ustedes pueden encontrar, digamos, los temas que nosotros vamos a tratar de acuerdo a lo que está establecido pues para la asignatura en cada encuentro, ¿sí? Entonces también ustedes pueden verificar y ahí, por ejemplo, se pueden ir mirando las fechas, ¿cierto? Para que vayan teniendo en cuenta cuándo vamos a hacer las actividades evaluativas o los parciales o todo listo. Esos, como les digo, esos documentos, pues ya ustedes los encuentran ahí cargados en la plataforma. Bueno, por acá se conecta otro compañero, listo. Vamos entonces a empezar. A mirar, a entrar en... Ah, bueno, otra cuestión antes de empezar pues como con el tema de la asignatura de la clase de hoy es mostrarles la plataforma, pues no sé, imagino que ya de pronto pues la mayoría han ingresado, si ya pues tuvieron como entrar aquí a la asignatura. Ahí está cargado todo, en esta parte del plan estratégico pues están los documentos que les digo, el módulo, ¿cierto? Y acá pues cada semana vamos a ir cargando todas las actividades que vamos a ir trabajando. Listo, aquí también están pues los datos de contacto, mi número de WhatsApp. Porfa, muchachos, con todo el respeto les pido que tratemos de respetar mucho los horarios que establecimos acá. Listo, porque he tenido pues como algunos inconvenientes con tema de tiempo, que a veces me dicen, profe, es que yo le escribí, pero cuando yo voy y miro, sí me escribieron, pero a las 10 12 de la noche, y pues ya de pronto para mí es difícil a veces, ¿cierto? Contestarles ahí mismo, me toca ya hasta el otro día. Entonces, como por poderles también dar una buena atención a ustedes, pues la idea es que tratemos de respetar estos horarios que establecimos acá. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a dar inicio al tema pues correspondiente al día de hoy, a la asignatura. Y es que vamos a empezar a mirar la parte inicial o toda la parte introductoria de este tema de control de gestión, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, a empezar o a darle alcance a este tema desde el punto de vista de cuáles son los objetivos, ¿cierto? A ver, para empezar a ir entendiendo de pronto de qué es esto, de qué se trata este tema que vamos a mirar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta asignatura, muchachos? Primero, capacitarlos a cada uno de ustedes en el uso, ¿cierto? Empresarial de la auditoría de gestión como herramienta de apoyo para la toma de decisiones, ¿sí? Recuerden ustedes, muchachos, yo creo que lo hemos visto mucho a lo largo de todos los talleres o los módulos que hemos visto, que la información financiera, ¿cierto? Que la información, sobre todo, pues financiera de las empresas es la mayor involucrada o el insumo principal para que los administradores puedan tomar decisiones sobre esa empresa, ¿cierto? Sobre a dónde la tienen, sobre a dónde quieren llegar con ella.
Entonces, este tema de la auditoría de gestión, cuando hablamos de control de gestión, estamos hablando de la auditoría, ¿cierto? La auditoría a la gestión de esas organizaciones. ¿Y quién ejerce la gestión en las organizaciones, muchachos? Pues los administradores, ¿cierto? Los principales órganos de administración, que recuerden ustedes que de acuerdo al tipo de empresa que sea, pues esos órganos de administración pueden variar, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ir desglosando bien cada uno de esos temas. Entonces, es importante que nosotros entendamos que ejercer control sobre esa gestión que los administradores hacen o que los organismos principales de administración hacen en las empresas, pues nos facilita, ¿cierto? Primero, a entender el funcionamiento de la empresa, ¿sí? A entender cómo está trabajando, a entender ese plan estratégico que tiene de hacia dónde quiere ir y sobre todo a prever los riesgos que pueda tener ese plan estratégico, ¿cierto? Porque no siempre los planes o las proyecciones que se tienen en una empresa pueden ser buenas, ¿cierto? A veces los administradores tienen muchos planes, pero de pronto no están previendo ciertos tipos de riesgos que pueden ocurrir y que pueden afectar a las organizaciones. Miremos, por ejemplo, muchachos, el caso de lo que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Esto tiene una incidencia grande para las empresas, ¿cierto? Lo estábamos hablando ahí con la compañera Lina antes de que todos se conectaran. Muchas empresas les toca o les ha tocado adaptarse de forma diferente, tomar decisiones diferentes para poder, digamos, subsistir a través de este episodio, pues, que estamos viviendo con este tema del virus, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas ayuda, ¿cierto? Ejercer un control sobre esa auditoría a esos gerentes, pues, ayuda a entender mejor el plan estratégico de la organización y a mitigar esos riesgos que pueden preverse en el futuro, ¿cierto? Analizar diferentes alternativas metodológicas, ¿cierto? Lineales o matriciales, con o sin uso de indicadores. Más adelante en el curso vamos a empezar a analizar todos los indicadores de gestión y cómo vamos a poder medirlos, ¿cierto? Mirar o establecer metodologías, conocer, pues, en el caso de nosotros, metodologías que uno puede establecer para medir la gestión de los organizadores, ¿sí? Porque no solamente la gestión se mide a través del resultado de la empresa, ¿cierto? Se mide a través de muchos factores. Es que no solo el resultado, la gestión de una empresa no se mide solamente con la utilidad que genera, ¿cierto? O con el crecimiento que tiene. Se mide a través de muchos otros indicadores, ¿cierto? Todo eso lo vamos a ir viendo o a ir desarrollando más adelante. Estudiar diferencias y relaciones existentes entre la auditoría de gestión y el control de gestión. Listo, vamos a mirar en qué difiere el término de la auditoría de gestión y el control de gestión. Listo, porque hay una incidencia significativa en esos dos términos que vemos ahí. Acá entonces hablamos un poco del contenido, ¿sí? Contenido de la asignatura. Así pues ustedes lo pueden ir mirando ahí con más detallecito. Miremos acá. Uy, ¿qué pasó? Se pegó. Listo, acá hay una introducción. Entonces nos dice que este módulo es una aproximación práctica al concepto de auditoría de gestión que permite poner en relevancia el comportamiento de las diferentes variables organizacionales, ¿cierto? Poner en relevancia el comportamiento de las diferentes variables organizacionales, ¿cierto? Establecer cuáles son los grados de importancia de acuerdo a esas variables o a esos factores que componen esa organización, ¿cierto? Para entender qué tiene mayor importancia o qué es más prioritario a la hora de establecer o de evaluar esa gestión, ¿cierto? Listo, muchachos. Vamos entonces a empezar acá haciendo un análisis y vamos a mirar el tema de las organizaciones y las estructuras, ¿cierto? Porque a veces hablamos que la empresa, que la entidad, sí, pero a veces de pronto nosotros ni siquiera tenemos muy claro cuál es la estructura o cuál es la composición o la definición, ¿cierto? De lo que es una empresa o lo que es una organización. Entonces empecemos a mirarlo desde allá bien abajito para que empecemos a desglosar esto y a entenderlo, ¿cierto? Entonces miremos, ¿qué son las organizaciones? Las organizaciones son estructuras sociales, ¿sí? Diseñadas para lograr objetivos a través de las estrategias. Estructuras sociales. Cuando hablamos de estructuras sociales son que estructuras en las que hay un grupo o se reúne un grupo de personas, ¿cierto? Buscando que un objetivo común. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una universidad, estamos hablando de una organización, una estructura social, por ejemplo, ¿cierto? En la que hay que un grupo de individuos en los que hay diferentes participantes. Están los docentes, están los estudiantes, pero resulta que todos tenemos un mismo objetivo, ¿cierto? Y es la formación del estudiante.
el estudiante tiene ese objetivo, pues porque es la persona que quiere formarse y los docentes, pues porque somos las personas que estamos entregando ese conocimiento para que eso pase, ¿cierto? Todos buscan un mismo objetivo. Entonces, diseñadas para lograr los objetivos a través de las estrategias, ¿listo? Cuantificadas en las metas. Mire todos los términos que vamos teniendo acá y que van empezando como a darnos apertura o van empezando a dar lugar a ir entendiendo el término de organización, ¿cierto? Entonces hablamos de objetivos, hablamos de estrategias, hablamos de metas y hablamos, ¿sí?, del talento humano, ¿cierto? Que como todos sabemos es el factor humano, pues es uno de los principales recursos con los que debe contar una empresa, ¿cierto? Listo. ¿Y algún otro tipo de recursos? Porque de acuerdo a la dinámica de la actividad económica o a las operaciones que realice la empresa, pues debe contar con otros ciertos recursos o insumos necesarios, ¿cierto? ¿Y todo eso alineado qué? Pues en conseguir un mismo objetivo o bien general, ¿cierto? Listo. Adicional está compuesta por procesos, ¿cierto? Interrelacionados que cumplen unas funciones especializadas, ¿sí? Se articulan a través de una serie de interrelaciones que permiten coordinar el trabajo de varias personas, ¿sí? Cuando hablamos de ese tema de la coordinación de varias personas, pues no necesariamente hablamos de la persona que coordina a las otras personas, sino de los procesos como tal que se establecen, ¿cierto? ¿Y por qué me parece importante hacer claridad en el tema de los procesos? Pues porque es que es de allí, de la determinación clara que debe tener una organización de sus procesos, de donde nace el tema del control de la gestión, ¿cierto? Ahí lo vamos a ir desglosando. Eso básicamente acá como por hacer énfasis. Listo, muchachos. Eso que acabamos de ver ahí es una organización, ¿cierto? Pero no necesariamente hablamos de una empresa. Miren que dentro de esta definición que hacemos, hablamos de que una organización puede ser muchas cosas, ¿cierto? Hay muchos tipos de organizaciones, incluso, por ejemplo, una familia es una organización, ¿cierto? Es un grupo de personas que buscan o que tienen una misma intención o que buscan un mismo bien general, ¿cierto? Su subsistencia es en general, ¿listo? Ahora sí, ya entonces tratemos de traer un poquito de acuerdo a esa definición, empecemos a mirar qué es una empresa, ¿sí? A ver si también dentro de esa definición que hacíamos acá de organizaciones podemos clasificar una empresa, ¿sí? ¿Qué nos dice acá la definición? Totalmente, ¿cierto? Una empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y que utiliza una gran variedad de recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos, ¿cierto? Esos son básicamente los recursos o los insumos principales con los que cuenta una empresa para trabajar o para funcionar o para existir hoy por hoy, ¿cierto? Hablemos, por ejemplo, de las empresas antiguas, muchachos. En las empresas antiguas o hace unos años, de pronto, por ejemplo, el tema del recurso tecnológico no era tan importante, ¿cierto? Como lo es ahora. Mire, por ejemplo, qué pasaría con todas las empresas o las industrias ante un suceso como el que estamos viviendo de este tema, si no tuviéramos una buena base tecnológica, ¿cierto? Terrible porque muchas de las cosas ahorita se han trasladado al tema de la virtualidad, ¿sí? Entonces, miren que dentro de todo este tema de la gestión, muchachos, uno siempre tiene que empezar a analizar la importancia que tienen cada uno de esos recursos, ¿cierto? Dentro de las organizaciones para funcionar. Pero ahí pues me voy como saliendo y metiendo en las otras cosas. Pero bueno, en sí como tal la definición de la empresa es esa, ¿cierto? Es una organización. Ya sabemos que es una organización social que realiza un conjunto de actividades, ¿cierto? Utilizando toda esa variedad de recursos también para conseguir un objetivo en específico, ¿cierto? Que no siempre, ojo con esto muchachos, y es que a veces nosotros tendemos a pensar que todo lo que hacen las empresas gira en torno solamente de generar utilidades. Cuando lo miramos a través de la realidad, pues podemos decir que sí, que en parte sí tiene mucha incidencia, ¿cierto? Obviamente ninguna empresa quiere producir o trabajar para tener pérdidas, pero no es solamente el fin específico, ¿cierto? Por ejemplo, muchachos, ¿qué pasaría donde las empresas que producen alimentos, ¿sí? En un tiempo como este que estamos viviendo con este tema de la pandemia, qué pena de pronto que sea tan reiterativo, pero es que todo esto trae ejemplos muy buenos para dar entendimiento a los temas. Por ejemplo, las empresas que producen alimentos, ¿cierto? ¿Qué pasaría donde esas empresas dijeran, no, pues como estamos con todo esto, vamos a parar también, ¿sí?
y las personas tratando de provisionarse sus alimentos y todo para permanecer en las casas. Entonces, imagínense, ¿sí? Ah, bueno, es que desde ahí uno empieza a mirar que como las empresas también son organizaciones sociales, entonces también hay un objetivo social ahí enmarcado en lo que ellos realizan, ¿cierto? Que es que proveer o poder dotar a la gente, al Estado en general, de todas esas cosas o o esos elementos que las personas o que todos los seres humanos necesitamos, ¿cierto? Por eso hablamos que las empresas también son organizaciones sociales y no solamente eh, pues como esos monstruos capitalistas que decimos que solo quieren ganar y ganar y ganar, ¿cierto? Hay que empezar a verlo también desde el otro punto de vista. Mm, acá ya salió el aviso, perdón la interrupción acá, chicas, acá ya salió un aviso de que ya quedan 10 minutos de la clase, ¿listo? Y es porque esta plataforma pues se cierra cada 40 minutos, pero no pasa nada. Si se cierra, entonces inmediatamente yo vuelvo y abro otra reunión y ustedes vuelven, ingresan, lo mismo, con el mismo ID que está ahí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Igual yo les voy avisando apenas ya se vaya a cerrar, que acá pues no sale como el tiempo. Listo, chicas, entonces esa viene siendo la definición de las empresas, ¿cierto? Como haciéndolo así a grandes rasgos, como tal, pues una definición un poquito más teórica de lo que son las empresas como tal. Ahora bien, vamos entonces a empezar a hablar para irnos metiendo de lo que son las funciones administrativas. ¿Listo? Y esas funciones administrativas las vamos a hablar enfocadas o enmarcadas en ese término o esa definición que acabamos de ver de empresa. ¿Listo? Por eso hacíamos esa introducción importante como para poder entrar a desarrollar ya la parte del tema de las funciones administrativas. ¿Listo? Que es como la parte principal de lo que vamos a ver. Empezar a entender cuáles son esas funciones administrativas, qué fin persigue cada una y qué importancia tiene dentro del resultado como tal de las operaciones en la organización, ¿cierto? Entonces, tenemos esta tabla que estamos viendo ahí. Entonces nos dice, ¿cuáles son las funciones administrativas? ¿Sí? Tenemos estas funciones, la planeación, la organización, la ejecución y el control. ¿Listo? Esas son las funciones administrativas dentro de cualquier organización. ¿Qué preguntas, esas funciones administrativas, perdón, entonces nos plantean una serie de incógnitas, ¿cierto? O de preguntas. Por ejemplo, vamos a mirar desde el punto de vista del tema de la función de la planeación. ¿Qué preguntas nos podemos hacer o nos hacemos nosotros acerca de esa función dentro de las organizaciones? Entonces, ¿qué es lo que la empresa necesita? ¿Qué recursos de acción deben adoptarse? ¿Cómo y cuándo deben surgirse? ¿Cierto? ¿Con qué fin o cuál es el resultado esperado de hacernos esas preguntas dentro de esa función de la planeación? Pues establecer objetivos, ¿sí? Establecer unas políticas, unos procedimientos y unos métodos, ¿cierto? Entonces, cuando yo dentro de una organización me pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que la empresa necesita? ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy planeando. Ah, bueno, entonces resulta que si yo soy una empresa que soy o hablemos de una constitución, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a constituir una empresa, un supermercado, ¿listo? Entonces yo empiezo a decirme, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo necesito para establecer un supermercado, cierto? Pues primero tengo que conocer o tener en cuenta que para ese supermercado necesito una infraestructura, ¿cierto? Grande. No hay supermercados chiquitos. Los supermercados chiquitos, ¿cómo se llaman? Mini mercados, ¿cierto? Y pues es otra cosa diferente. Entonces, esas preguntas que nosotros nos hacemos, ¿sí? Todas esas incógnitas que vamos desarrollando a la hora de planear esas funciones o de establecer lo que queremos hacer o lo que queremos lograr con esa empresa, están dentro de este proceso o esa fase de planeación, ¿cierto? Ahora, ¿qué recursos de acción deben adoptarse? Entonces, listo, yo ya tengo claro que voy a montar un supermercado y que para ese supermercado necesito una infraestructura grande, ¿cierto? Que además voy a necesitar unos empleados, que además voy a necesitar una serie de contactos, de proveedores, de negociaciones, de una persona que haga unas negociaciones específicas, ¿cierto? Que además son en escala, porque un supermercado pues hace negociaciones muy grandes. Y todos esos recursos, todas esas cosas que yo voy preguntándome qué es lo que necesito y que voy entendiendo del medio, ¿sí? Son lo que me da, son los insumos principales, ¿cierto? Que me da las herramientas para poder empezar a hacer toda esa fase de planeación. ¿Listo? Y de acuerdo a todo eso, que cuando yo ya tengo claro qué es lo que necesito, cuando ya tengo claro de qué manera lo debo conseguir además, ¿cierto?
y en qué momento y en qué lugar y en qué espacio lo debo establecer, pues entonces ya puedo empezar a establecer, listo, unos objetivos, listo. Si yo ya sé qué tengo qué necesito para montar ese supermercado, ya tengo claro de dónde lo voy a conseguir y ya tengo claro además cómo lo voy a hacer, entonces ya me empiezo a planear objetivos. Digo, bueno, listo, apenas ese supermercado ya esté funcionando, entonces voy a plantear unos objetivos principales que van enfocados a qué? A aumentar o a tener unas ventas anuales de X cantidad de dinero, ¿cierto? Y adicional a eso, entonces voy a establecer unas políticas, listo, como yo ya sé cómo fundé este supermercado y como yo ya sé cómo va a funcionar, entonces voy a empezar a establecer unas políticas para el manejo del supermercado, ¿cierto? Entonces unas políticas para el manejo del personal, voy a establecer unos procedimientos, voy a establecer unos métodos, ¿sí? Y todo eso me va a ir dando que las herramientas o las pautas necesarias para gestionar mi organización en el tiempo. ¿Listo? Y ojo muchachos que este tema de la planeación, acá yo lo estoy enfocando desde el punto de vista de un ejemplo de constitución, ¿cierto? De una empresa, pero esto es un proceso que es constante, ¿sí? Las empresas en cada momento tienen que estar actualizando, tienen que estar trabajando en la realización de esa planeación, ¿cierto? En la medida que vamos cumpliendo con ciertos objetivos, que vamos estableciendo ciertas metas, que vamos cumpliendo esas metas a través de las estrategias que utilizamos, pues tenemos que ir haciendo nuevos planes, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Cuál es la dinámica de eso? Sencillo, muchachos. El mundo cambia a grandes rasgos todos los días, ¿cierto? Y las empresas que no se adaptan o que no están a la vanguardia de todos esos conocimientos, que no se van adaptando a todos esos cambios que va teniendo el mundo moderno en cuestión de tecnología, en cuestión de ciencia, en cuestión de economía, en cuestión de aperturas de nuevas negociaciones, ¿sí? De fronteras de negociaciones, pues se va quedando simplemente atrás, ¿cierto? Va quedando relegada en el camino y pues con el tiempo tienden a desaparecer, ¿cierto? Una empresa que no se transforma, que no se modifica, pues con el tiempo va quedando obsoleta y va tendiendo a desaparecer, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, como la dinámica y la importancia de esa primera fase de esa función administrativa de la planeación. ¿Listo? Ahora, miremos la segunda función, el tema de la organización, ¿cierto? ¿Cuándo deben tener lugar las acciones y quién debe hacer ese trabajo? ¿Listo? Entonces, yo ya tengo toda una parte de planeación, yo ya planeé todo lo que necesitaba. Ahora en la parte de organización digo, listo, ya tengo claro esos planes. Ahora voy entonces en la organización a hacer unos cronogramas. Entonces voy a decir, vea, esta parte de los planes que hice las voy a establecer en esta fecha. O apenas ya tenga organizado cierto proceso, entonces empiezo con el otro, ¿cierto? Por ejemplo, si yo soy una empresa que produce zapatos, entonces empecé diciendo, vea, yo empecé mi empresa produciendo sandalias, ¿sí? Pero dentro de mi planeación, yo dije, listo, lo que yo espero o al futuro que yo tengo planeado para esta empresa es que en 2 años ya empecemos a producir también, qué sé yo, botas, ¿sí? Entonces, listo, bueno, en esa parte de planeación está muy bien. Ya tengo claro que yo hago sandalias, pero que quiero llegar a hacer también botas, ¿cierto? Alcanzar otra línea de producto diferente. Entonces, en la organización digo, listo, vea, voy a establecer un cronograma y a organizar las cosas para que cuando yo ya tenga un mercado ganado para las sandalias, ahí mismo empiezo a producir las botas, ¿cierto? Y de esa manera voy dando un orden, ¿sí? El tema de la organización nos va dando unos órdenes, nos va dando, en la parte de la organización establecemos las fechas, establecemos responsables de los procesos, ¿sí? Entonces, miren que cada una de estas fases se va complementando con la siguiente, ¿cierto? Y vamos haciendo de esa gestión de la organización, pues un proceso o un sistema. Recuerden ustedes que un sistema es algo que va en cadena, ¿cierto? Unido, buscando un objetivo general, ¿cierto? Listo. ¿Y cuál es el resultado después de tener o de realizar esa fase de organización? Pues entonces dividir el trabajo, ¿cierto? Delegar funciones, delegar responsabilidades, delegar revisiones de procesos, ¿sí? Toda esa parte, digamos, como de tener esa estructura organizada
para poder empezar a trabajar esa parte. Listo, compañeros. Ya se nos va a acabar o se nos va a cerrar esta sesión. Recuerden entonces que apenas se cierre, ahí mismo yo vuelvo y abro otra y ustedes van a ingresar con exactamente el mismo link. ¿Listo? El mismo ID que teníamos ahí. Entonces, pues incluso yo la voy a finalizar acá de una vez y empezamos en la otra. ¿Listo? Ya nos vemos.